Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, que viene gracias a la alianza que realizamos con la librería online más grande de Latinoamérica, que cuenta con un catálogo de más de 5 millones de títulos que pueden estar en la puerta de tu casa al día siguiente de tu pedido. Aprovechamos el marco de la Filbo 2024 para traer esta conversación con el escritor argentino Eduardo Sacheri en torno a su novela Nosotros dos en la tormenta, que visita la amistad de dos jóvenes de distintas organizaciones armadas en la Argentina de 1975, un año antes del golpe de Estado del 76. Esta conversación, titulada La vida militante, se grabó en la aula máxima de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, a quienes agradecemos por habernos ayudado con la grabación en audio y en vídeo. Bienvenidos a una conversación que parece hablar sobre una época de hace 50 años, pero que yo creo que en realidad nos está hablando de hoy, es decir, de ayer. Bienvenidos. Eduardo Sacheri nació en Buenos Aires en 1967. Es profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor. Publicó toda su obra en Alfaguara, los libros de relatos Esperándolo a Tito, Te Conozco, Mendizábal, Lo Raro empezó después, Un viejo que se pone de pie, Los dueños del mundo y la antología La vida que pensamos. Los dos volúmenes que reúnen las columnas escritas para la revista El Gráfico, Las llaves del reino y El fútbol de la mano, así como las novelas La pregunta de sus ojos, Araoz y la verdad, Papeles en el viento, Ser feliz era esto, La noche de la usina, Premio Alfaguara de novela 2016, Lo mucho que te amé y El funcionamiento general del mundo. La pregunta de sus ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella como El secreto de sus ojos, filme distinguido con el Oscar a la mejor película extranjera en el 2010, y cuyo guión estuvo a cargo de Sacheri y Campanella. Araoz y la verdad fue adaptada al teatro. Papeles en el viento fue filmada por Juan Taratuto y La noche de la usina tiene su versión cinematográfica con el título La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein. En 2022 publicó Los días de la Revolución, una historia de Argentina cuando no era Argentina, 1806-1820, el primero de sus libros de divulgación histórica. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. También trabaja en radio, televisión y medios gráficos nacionales e internacionales. Nos acompaña también Camilo Hoyos, director y conductor de Paredro Podcast, el podcast del libro, autores y demás actores del mundo literario, que cuenta con más de 230 capítulos de entrevistas y más de 15.000 seguidores. Doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 2010, España, y literato de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Ha sido profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana e Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, entre otros. Miembro fundador de la Fundación Gratitud, fue subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, Centro de Altos Estudios adscrito al Ministerio de Cultura, exmiembro del Consejo Editorial de la revista Arcadia, miembro de la Red de Liderazgo Origen. Con nuestros invitados y ustedes esperamos adelantar un agradable conversatorio sobre literatura, lo cual por estos días nos convoca a su disfrute en toda nuestra ciudad. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos después de un característico aguacero del centro de Bogotá. Y por supuesto, Eduardo, bienvenido a la Filbo y bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer visitarlos aquí en la universidad y en la Filbo. Así que conversemos más. Así es. Eduardo, me costó mucho trabajo cuando estaba pensando en estas preguntas acerca de la novela sobre la que estaremos hablando el día de hoy, que todos ustedes ya la pudieron ver a la entrada, Nosotros dos en la tormenta, año 1975, una juventud fanática, militante, lo estaremos hablando hoy. Pero hoy, 23 de abril del 2024, Buenos Aires y otras ciudades en Argentina están en manifestaciones y en marchas defendiendo la educación pública, de la motosierra, literalmente, de Milei.
encontré una extraña conexión entre tu libro y este momento que está ocurriendo y estos estudiantes que salen. No sé si hay algo que quieras comentar al respecto o si algo te suene. Es cierto que Argentina está atravesando un día particularmente turbulento dentro de un mes particularmente turbulento dentro de una vida particularmente turbulenta. Lo digo esto en Colombia y creo que nuestras turbulencias son sobre todo retóricas, a diferencia de las de ustedes. Me permito, perdón que me tome ese atrevimiento como profesor de historia de establecer algunas comparaciones. En Argentina somos muy dados a la retórica y veo una gran diferencia entre esa época, 1975, y muchas otras épocas de la Argentina. Esa era una época de opciones concretas, materiales, trágicas. Creo que es una ventaja, pese a todo, ¿cómo decirlo? El amor argentino por el debate retórico. Porque en general ese periodo es excepcional para nosotros, donde se dice vamos a matar y vamos a morir, y efectivamente matan y mueren. Hoy en día entiendo que para quien no vive hoy en Argentina, todo parece extremo y definitivo. Y en la Argentina casi no hay nada extremo y definitivo, aunque nos gusta jugar a que sí. Entonces, es tan histriónico, exagerado, el que se luce con una motosierra como el que se sube al púlpito a defender a la universidad privada y a la universidad pública. En el fondo es un debate bastante, ¿cómo decirte?, poco definitorio en la realidad a la larga. ¿O será que estoy en una etapa muy escéptica de mi vida? ¿Quién te dice? ¿O será que también vamos a hablar sobre una novela en que, como tú bien dices, la retórica, las reuniones, el intercambio y los diálogos son fundamentales para caracterizar a este grupo de jóvenes también? Es cierto que le dan a la palabra un lugar central, pero asocian la palabra a la acción. La palabra habilita sus acciones. Es el resguardo moral para lo que hacen. O sea, hacen lo que hacen convencidos de ser los dueños de la verdad. Entonces, la verdad les habilita una moral alternativa y es extremadamente tranquilizador para quien está decidido a involucrarse. Eh, en la novela, en realidad, hay dos grandes protagonistas. Uno que es absolutamente convencido de lo que están haciendo, de lo que están diciendo y de lo que están haciendo, y otro que no está tan seguro. Y me gustó jugar con esa dualidad, porque el que no está tan seguro le está pasando horriblemente mal. ¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros? Salgamos de la militancia momentáneamente. Cuando uno vive en un sistema de creencias y confía en ese sistema de creencias, la vida es mucho más llevadera. Ahora, cuando uno no está seguro del sistema de creencias, las cosas tienen mucho menos sentido y mucha menos justificación. Bueno, sobre eso vamos a llegar, no se preocupen, porque además ya has dicho unos elementos que son fundamentales, pero quisiera volver a algo que dijiste ahorita, Eduardo, en el que hablas de cómo esta época que retratas tú en esta novela es fundamental para Argentina. Quise preguntarte, al principio me intrigó mucho saber, bueno, ¿por qué de repente el interés en 1975? Y no sé si de pronto esa pregunta la tenía que vincular más bien al epígrafe de la novela, es decir, a la dedicatoria que haces a tu padre. Mira, cualquiera de las dos preguntas son legítimas, Camilo. O sea, por qué escribo esta novela? En realidad por las dos cosas y por otras más, pero es cierto que en la Argentina nos cuesta muchísimo cerrar las discusiones, ponernos mínimamente de acuerdo sobre tal o cual periodo del pasado. Es como que el pasado todo el tiempo nos está interpelando o vamos al pasado, unos y otros, a enarbolar a determinado conjunto de muertos que nos justifican, que nos explican y que nos legitiman. Y es un ejercicio inacabado, inacabable y desde mi punto de vista muy estéril.
porque me parece estupendo ir al pasado, por algo soy licenciado en historia, pero lo bueno de ir al pasado es ir a entender, no a buscar ciertas banderas que me permitan ganar la discusión de hoy, porque el pasado convertido en bandera deja de ser conocimiento. Entonces, esta novela, digamos, a lo largo de estos 50 años transcurridos casi, las posiciones míticas son las que más se escuchan en la Argentina. Las posiciones míticas a favor de fulanos o en contra de menganos, no importa cuál. Por eso pretendí recuperar una dimensión humana de estos guerrilleros urbanos. Después a lo mejor da para explicar cómo es la guerrilla revolucionaria en Argentina, que tiene algunas particularidades bastante diferentes de algunos de los procesos, por ejemplo, colombianos. Pero vos te referías también al epígrafe de la novela, la dedicatoria, y para mí fue muy importante a lo largo de toda la escritura y de toda la investigación previa y de todo esto de ponerme con este tema, un recuerdo de mis 6 años, no, o 7 años recién cumplidos. Un domingo suena el teléfono en mi casa y mi padre atiende el teléfono, recibe una noticia terrible y se pone a llorar. Fue la única vez que vi llorar a mi padre, que murió muy pocos años después. A su manera tiene que ver con ese llanto, tiene que ver con este tipo de decisiones, este tipo de acciones. Y si bien yo en general no abundo en los detalles por una cuestión familiar, de pudor y de respeto hacia los involucrados, eso para mí fue muy fuerte y además, de cierta manera, como en muchos otros temas, escribir es una manera de dialogar con el recuerdo de mi padre y sobre todo con dialogar de adulto a adulto, que es lo que me faltó. Gracias, Eduardo, por contarnos esto y además es muy bonito lo que dices de dialogar de adulto a adulto porque tu libro, tu novela se mete a fondo con lo que es la paternidad del padre, la madre y lo familiar dentro de lo revolucionario. Y hay algo fundamental en todo hijo que crece y es que uno también tiene que aprender a ser un hijo adulto y dejar de ser un hijo joven, como muchos hijos son dentro de tu novela. Pero hay algo que quisiera que también nos contaras, Eduardo, y esto para efectos de que estamos aquí, un público colombiano. Me pregunto, ¿qué tanto le diste tu voz y qué tanto le pusiste sonido a un episodio que estaba un poco silenciado en la historia argentina de pronto? ¿Existe algo también, no voy a decir temerario tampoco, pero sientes que de pronto le pusiste los ojos a esos meses previos al golpe de Estado del 76 y todo lo que ocurrió? Bueno, es cierto que en esto de ir al pasado, esto que decía hace un rato Camilo, de ir al pasado exclusivamente para blandirlo en nuestras discusiones del presente, eh, hace que el pasado, claro, haya que acomodarlo, simplificarlo, empobrecerlo, mitificarlo. Entonces, esa violencia revolucionaria de los 70, claro, fue seguida muy rápidamente por la violencia desquiciada del terrorismo de Estado. O sea, la novela está ambientada en el 75, que es el año donde las organizaciones guerrilleras son más fuertes, más numerosas, más violentas, más activas, donde la sociedad las ve mucho más, es decir, es un fantasma que está rondando por la sociedad. Y en el 76 se inicia la dictadura. Se inicia la dictadura, mata y desaparece a miles de personas, entre ellos muchos guerrilleros, y la guerrilla desaparece en la Argentina. Por eso les decía antes que es un fenómeno muy intenso, pero muy breve. Y es de los primeros 5 o 6 años de la década del 70. Para el año 76, 77 no queda nada. Cuando se recupera la democracia, con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, la primera mirada de la joven democracia argentina hacia ese pasado reciente es muy condenatoria de la dictadura. Por algo, los militares responsables de esa dictadura terminan todos presos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. No sé si les llegó la película Argentina 1985. Argentina 1985.
Las elecciones son en el 83, es decir, muy rápidamente. Pero también es extremadamente condenatoria de la violencia de izquierda. Ese consenso en los 90 evoluciona durante la presidencia de Menem, que es el peronismo de derechas, pero un peronismo neoliberal, evoluciona hacia un indulto general, pero que a su manera conserva. Es decir, no es que dice, suelta a los militares y suelta a los jefes guerrilleros. Diciendo, bueno, perdón, olvido, esto ya pasó. No es que ustedes sean buenos, pero demos vuelta a la página. Pero hay un tercer momento que lo inaugura el kirchnerismo, que es peronismo de izquierda. Yo sé que a ustedes tal vez les cuesta entender cómo puede el peronismo ser de derecha en los 90 y ser de izquierdas en los 2000, pero eso pasa en la Argentina y pasa con el peronismo. Y el kirchnerismo hace una transfiguración interesante, que es sostener la condena naturalmente a la violencia militar, pero ocultar, silenciar, ignorar, santificar, purificar, te diría, la violencia de la izquierda, quitarle su lado violento. No fueron violentos, fueron luchadores sociales, em, jóvenes idealistas, una juventud maravillosa, la generación diezmada. Hay un montón de eufemismos que te digo, en las conversaciones que yo tuve con exguerrilleros, les molesta esa, ese desarme. Simbólicamente es quitarles las armas y convertirlos en otra cosa que no fueron. Entonces, desde mi idea de el pasado, primero quiero entenderlo. Y creo que la manera de que el pasado sea algo positivo y no algo entre confuso, inútil o amenazante, es entenderlo. Y para entenderlo, tengo que ser respetuoso con ese pasado. Lo que en general charlé con exguerrilleros, fíjate qué raro, acá se describen acciones extremadamente violentas, extremadamente crueles. Más de uno me dijo que le gustaba el respeto con que habían sido tratados. Pero ¿dónde vieron el respeto? En retratarlos. En un retrato, o sea, si a vos te retrato, te tengo que retratar con todo ese montón de cabello que tenés. No te voy a poner esto. Me da mucha envidia eso. Si no, no te estoy respetando. Bueno, un poco por ahí. Pero gracias, Eduardo, porque creo que nos dices, y aquí quiero leer una cita porque creo que nos ilustra muy bien lo que estás diciendo. Y esto es para la audiencia también. ¿Qué valor tiene uno ir al pasado, a juzgar el pasado y poder desde acá decir lo que fue bueno, lo que fue malo? Gran parte de lo que hace la literatura es ir al pasado para entender, ¿verdad? Y para poder visualizar. Y aquí hay una frase que quiero leer. Está un poco adelante, es la página 432. Ah, es casi el final, les vas a contar el final de la novela. Pero no les voy a decir quién lo dice, entonces no se preocupen. Ah, por lo menos léanla igual a ver quién lo dice. ¿Por qué un fanático? ¿Por qué te digo lo de fanático? Entiendo que te moleste la palabra. Te suena como un insulto y sí, probablemente yo te lo diga así, como un insulto. Lo siento, pero a veces te escucho, mejor dicho, siempre que te escucho me asombra que vos y tus amigos vean la realidad como algo tan claro, tan simple, tan brutalmente evidente. Una única realidad, un único problema, una única solución. Y sí, hijo, eso es lo que hacen los fanáticos. En lugar de ver que las cosas son múltiples, son confusas, son cambiantes, se mueven entre categorías puras de luces y oscuridades, infiernos y paraísos, pasados y porvenires. No, me equivoco. El plural les queda grande. Una luz, un paraíso, un porvenir. Y ustedes, claro, encarnan todo eso. Y ustedes, por supuesto, deben juzgar a todos y proceder en consecuencia, porque son los dueños de la verdad. Yo aquí sentí, Eduardo, que le estabas hablando a alguien sentado al lado mío o en una aula universitaria hoy en día. Es que, bueno, a lo mejor ese es otro motivo para escribir la novela, que es que los seres humanos, desde mi perspectiva, por supuesto, para mí los seres humanos no cambiamos.
o en todo caso, nuestro bagaje de posibilidades no es muy amplio y nuestros pecados inminentes son siempre los mismos. Siempre corremos el riesgo de ser intolerantes, de ser fanáticos, de callar a los demás, de correr detrás de la certidumbre porque eso nos serena y nos tranquiliza. Entonces me pone bastante nervioso a veces escuchar discursos que se consideran la culminación de la evolución humana. Hace 100.000 años que somos Homo sapiens. Justo terminamos acá con la evolución. Justo, entonces, me parece que esta, así como creo que en un montón de aspectos en estas últimas décadas, la cultura occidental ha avanzado, ha mejorado cosas, viendo a personas que antes no veía, tratando de evitar asimetrías, por ejemplo, entre hombres y mujeres que eran absurdamente injustas. O sea, ahí no voy a decir el ser humano no evoluciona, no, yo creo que sí mejoramos cosas. Ahora, de ahí a considerar que digamos que este es el punto final de la evolución y mejor no toquemos nada, no va a funcionar, porque el ser humano no puede evitar evolucionar, no puede evitar cambiar, lo llevamos como especie. Me parece preferible que en todo caso, sabiendo que vamos a seguir cambiando, tratemos de pensar hacia dónde seguir cambiando y hacia dónde no. Porque además la posibilidad de equivocarnos es perpetua, está en nuestra naturaleza. Estamos hechos para equivocarnos. Entonces, es cierto, también estamos hechos para enmendarnos, pero tal vez en una medida mucho menor. Entonces, en esta época tan llena de discursos de certezas y convicción, y además en una época muy emocional para afrontar lo social, lo público, y tal vez le suene como que lo estoy criticando, y a lo mejor sí lo estoy criticando, porque no somos solo emociones y sentimientos, también somos un cerebro. Y ese cerebro me parece que lo tenemos para tratar de entender, y vuelvo al verbo, entender la realidad y operar sobre la realidad. Eh, y fíjate por qué lado volvemos a lo que empezamos hablando. ¿Cómo son estos días en la Argentina? Completamente sentimentales. Los ataques y las defensas son rasgándonos las vestiduras de la emocionalidad. Cuando sería más interesante poder decirle al de la motosierra, tu planteo es ridículo, y a algunos defensores de la universidad pública decirle, mira que tu planteo, así como me lo estás diciendo, tampoco cierra. Entonces, bájense del púlpito y conversemos racionalmente. Bueno, no sé, perdón, me fui para ese lado. No, es que siento que estás hablando también de Colombia, tal como lo pones, y creo que hay muchos elementos que son afines, y por eso esta novela es una novela que habla de ayer, habla de hoy, y en eso quiero también dejarlo claro. Hay algo en esto, Eduardo, cuando tú haces este viaje literario y empiezas a encontrarte con estos perfiles, por supuesto entrevistándolos ahora, tiempo después de que lo fueron, me intrigó mucho ese perfil del fanático que tú trazas. Es decir, ¿cómo es esa educación emocional, esa educación sentimental del fanático? Es alguien que no puede sentir miedo, es alguien que al final se pregunta si esos otros revolucionarios lloraron o no lloraron. Y claro, se me abrieron una cantidad de preguntas, pero la primera que te quisiera hacer es, ¿qué tan cercanos o lejanos los sentiste tú? Como Eduardo, no como el narrador, no como el autor, sino tú como humano que de repente te pones en la labor desde tu experticia a explicar un momento histórico. Vos decís con los viejos guerrilleros con los que conversé. Y luego con los personajes que terminaste creando ya. Mira, con los viejos guerrilleros con los que conversé me encontré de todo, en el sentido de personas diferentes. Tenés personas que están muy lejos de esos que fueron 50 años atrás, que son los que me resultaron más interesantes, por el drama personal que implica cambiar. Porque cuando uno cambia, se aleja de la persona que fue. Y esa persona hizo cosas que este que somos ahora tal vez no aprueba, pero somos otro y somos el mismo. Y digamos, somos otro, pero la conciencia es la misma. Y eso es muy interesante. En el fondo me resultaron más interesantes que los que para precaverse de eso te siguen diciendo que si fuera por ellos volverían a hacer la revolución y a poner la misma bomba
a realizar el mismo secuestro y a matar al mismo dirigente, si tengo que elegir. Ambos son interesantes. Lo estoy calificando racionalmente, no emocionalmente. Eh, Ahora, en mis personajes, lo que yo no quería con la novela era romantizar a nadie, volver a nadie un héroe, sobre todo porque me pasa como lector que no me gusta cuando quien escribe me está queriendo convencer de quién es bueno, quién es malo, con quién debo empatizar y con quién no. Me fastidia mucho. Me fastidia que me den lecciones en la vida pública o en Twitter. ¿Cómo no me va a fastidiar en un libro? Que me importa mucho más que Twitter. Entonces, la novela está pensada y por eso el punto de vista cambia todo el tiempo. La novela está escrita en capítulos muy cortitos, que es algo que yo suelo hacer, pero el punto de vista cambia todo el tiempo. Tiene como 10 puntos de vista diferentes. Porque quiero darte la oportunidad como lector que vos elijas los que más se lleven con quién sos vos. Entonces, vos tenés una mirada positiva sobre esa militancia revolucionaria, empatizás con esos jóvenes, con esas luchas, con esas acciones. Hay una manera de leer la novela. Hay capítulos donde vos te vas a sentir en el hombro de esos personajes y sus enemigos son esos, son el enemigo. Y hay un montón de capítulos que están desde las víctimas, desde la hija de un profesor amenazado en la universidad, desde el padre de un jovencito secuestrado, este, desde un militar al que intentan matar en su casa a través de un operativo muy profesional. Y yo no soy quien para decirle al lector, parate acá o parate allá. Me pasó cuando, por ejemplo, vine a Colombia el año pasado, en julio, presentándola, que en las propias entrevistas de los periodistas vos te das cuenta que había diferentes aproximaciones. Y está bien, por mí. Yo no las comparto todas, yo tengo mis preferencias, pero lo importante es que no te las impongas, me parece. También ahí hay algo muy interesante, Eduardo, que nos compartes, y es que ninguna novela se puede escribir desde la militancia. Y una novela de tesis es algo que no, pues que a un lector literario difícilmente le va a seducir porque uno quiere entrar y saber cuál es ese, es decir, cuáles son esas aguas que se mezclan, cuáles son esas corrientes que se chocan. Y si uno desde el principio sabe quién es el bueno y quién es el malo, pues no hace falta leer. Es que justamente me parece que la literatura es uno de los lugares donde más libres somos, donde más libres tenemos que ser. Creo que tenemos que hacerlo en cualquier ámbito, pero más en el ámbito del arte. Déjame pensar, déjame sentir, no me obligues. Eh, por eso me molesta tanto cuando leo una ficción. Voy a leer tu ensayo sobre tal tema. Bueno, sí, claro, ahí vos me vas a dar tu opinión, tus fundamentos. Eso es otra cosa. Ahora, estamos inventando un mundo, estamos inventando a unas personas. Déjame recorrerlo, porque casi todas las acciones de mi vida no tienen este nivel de libertad. Vos fíjate que la literatura es todavía más libre que otras artes, mucho más libre que el cine, porque la cara se la ponés vos. La gente tiene la cara que vos decidís, las voces que vos te decidís. Circula por lugares que están construidos en tu mente. Entonces, ya que lo único que hay son palabras libres, llevemos hasta la última consecuencia esa libertad. Me parece. Yo estoy de acuerdo contigo y eso lo pondría en piedra. Y creo que eso es lo que tenemos siempre que recordar. En momentos de polarizaciones, de fanatismos y de militancias, precisamente esa virtud que tiene la literatura, de no poder responder a nada. Hay una frase que yo he dicho 1 millón de veces y creo que voy a decir más, que es la frase que dice Percy Bysshe Shelley en la defensa de la poesía, cuando él dice, la poesía es una espada de luz que quema la vaina que intenta contenerla. Es muy bonita porque la literatura quema, cualquier novela quema la idea que quiere proponer porque ya se convierte y va en contra suya. Eduardo, gracias por esto que nos dices de la literatura, yo te lo agradezco mucho. Hay algo que también, y no sé si esto es más pregunta o comentario, pero algo de tu novela que me puso, y yo no sé si a ustedes también les pasa o les ha pasado, o a ti te ha pasado alguna vez en Argentina, y es que uno a veces se pregunta, ¿qué tan político debería ser yo frente a las injusticias que veo en mi gobierno, en mi país, etcétera? ¿Hasta dónde debería llegar? ¿Qué es preocuparse por los demás? ¿Qué es
preocuparse por el cambio. Aquí acabamos de pasar una gran marcha que ocurrió el domingo. Sí. La primera pregunta es, ¿sales a marchar o no sales a marchar? Ujú. ¿No? Y luego, estás atento a las injusticias que estás viendo y qué estás dispuesto a hacer. Y eso también tiene mucho que ver con lo que tú ya decías de izquierda y de derecha, me parece a mí. Pero también estas preguntas vienen un poquito socavadas, me parece, como por cierto moralismo, como por cierto orgullo de yo sí soy sensible y tú no. Bueno, es que creo que vivimos en épocas de monopolio de la bondad. Todos se sienten, cuando digo todos me refiero a distintas facciones políticas. Hablo de Argentina, ahora no me atrevería a hablar de Colombia. Tal vez a ustedes les pase lo mismo o no, no lo sé. Pero uno escucha y los buenos somos, los únicos buenos somos nosotros. No es nosotros somos buenos. Porque nosotros somos buenos, lógico que te creas. Ahora, si los únicos buenos somos nosotros, planteamos la convivencia política, social, cultural desde la exclusión. Y plantear una convivencia desde la exclusión es no plantearla. Porque si los valores los tengo yo y vos no los tenés, se acabó la discusión. ¿Qué podemos, qué puedo conversar con un malo, con un inmoral? Claro, yo en general en la política argentina hablo poco, precisamente porque lo que tengo para decir es esto, y no hay demasiada gente interesada en escucharlo. Creo en todo caso que el lugar más legítimo donde encarnar mi manera de pensar es en mi trabajo. Creo que los seres humanos nos realizamos en nuestro trabajo, no solo en estos trabajos tan agradables o que tienen tan buena prensa como en cualquier trabajo. Entonces, bueno, mi manera de ver el mundo está en mis libros o en mi manera de dar clases de historia en una escuela secundaria. No sé si aquí se llama secundaria también. Bueno, para adolescentes doy historia en una escuela para adolescentes. Eh, en mi modo de ir a la cancha a ver a mi club, a mi equipo que es independiente, Independiente de Avellaneda. Y no me gusta en cosas, y en eso sé que soy una mosca blanca, una oveja negra, o pongan la especie que quieran, porque en general nuestra comunidad de intelectuales, escritores, gente, todo el mundo se siente, en general se siente compelida a decir lo que piensa y a convencer a partir de, mírame a mí que yo soy tan bueno, tan sensible, tan buena persona, yo pienso esto. Te invito a pensar lo mismo. Yo creo que si uno lo analiza un poco, es un acto de una soberbia y de una ceguera enorme. Soberbia porque ¿quién soy yo para... Yo soy sensible, primero que no sé si soy sensible. Y segundo, ¿quién te dijo que mi sensibilidad es mejor que la tuya? Y de una ceguera enorme porque no notan la enorme carga de frustración que genera eso. Porque lo que genera, claro, es una frustración subterránea o ha sido una frustración subterránea y últimamente deja de serlo y emerge de la peor manera. ¿Cómo emerge? Con discursos rabiosos desde posiciones totalmente diferentes. Pero claro, si yo me he pasado años monopolizando la virtud y por lo tanto negándote la virtud, tu única manera de sostener lo que pensás es callarte la boca. Y callarte te carga de negatividad, te carga de furia, te carga de enojo. Entonces puede venir alguien, por ejemplo, con una motosierra y decir, este tiene razón. No la tiene, pero hay muchos que no son capaces de sumar uno más uno más uno más uno son cuatro. Es, ¿de dónde salió este cuatro? Bueno, espero que esto no llegue a la Argentina porque voy a tener tantos problemas a partir de ahora. Aprovecho, Eduardo, ahorita que hablabas de tus espacios de libertad, la escritura y tu docencia como profesor de historia, porque hay también un episodio, un personaje, una familia, de hecho, dentro de la novela, que es un profesor al que de repente unos jóvenes de una célula van y le dicen su cátedra queda cancelada. Y dice, pero esto no tiene un tratamiento administrativo, esto no. Es que el pueblo ha decidido, el pueblo, palabrita que aquí también ha aparecido mucho, ¿no? Entonces le preguntan, ¿por quién es el pueblo? Dice, no, pues el pueblo son sus alumnos. El pueblo es todo.
Entonces, bueno, lo del pueblo es que aquí ha salido mucho en los titulares, pero quiero preguntarte por cómo ves o cómo sientes o la forma como tú retratas esa castración, si se quiere, de ese otro espacio de libertad que es este donde estamos, un aula universitaria. Es decir, un lugar donde podemos discutir y lentamente parecería que los currículos y lo que la gente quiere aprender tiene que ser concertado con sus propios deseos y anhelos sobre el mundo. Bueno, a riesgo de ponernos aún más filosóficos, me parece que vivimos en una época donde le hemos dado a la subjetividad una dimensión desbordada, donde nos cuesta la, esta mínima cosa de, digamos, concebir la realidad como un lugar hostil. La realidad es hostil. Vivir es muy difícil, empezando porque todos nos vamos a morir. Tengamos eso claro. Toda nuestra lucha termina mal porque nos morimos. En todo caso, veamos, mientras estamos aquí, luchemos, mejoremos, pero a sabiendas de que todo bicho, todo animal sufre privaciones, dificultades, esfuerzos, fracasos. Siento que llevamos unos cuantos años haciendo como que eso no existe, en un montón de ámbitos, en un montón de ámbitos. Y esta cosa de merezco ser reconocido en mi especificidad, ojo con eso, porque la realidad, el cerebro humano maneja generalidades, no especificidades. Pensamos con categorías, lo siento. Entonces, si va a haber un montón de encasillamientos que van a ser injustos con mi especificidad. Mala suerte. Eh, y me parece que eso, y de nuevo, la solución no es irnos al otro extremo. Pero vuelvo, en general, ¿desde dónde se discuten estas nuevas tendencias? Desde una postura ultramontana, ultraconservadora, que parece que volver 100 años atrás sería algo bueno. Y no, hicimos cosas buenas, pero me parece que el ser humano, y vuelvo a esto de, es muy fácil equivocarte. Y haciendo cosas buenas, llega un punto que te equivocás. Si vos haces algo bueno de la misma manera siempre, en algún momento te fuiste del otro lado. Es inevitable. Entonces, aceptemos la inevitable sinuosidad de nuestro proceder. Sacheri, presidente de América del Sur. Hay algo, Eduardo, que te quiero preguntar porque es un tema que y esta palabra que voy a decir no tiene nada que ver directo ni implícitamente con lo que tú acabas de decir, que es la familia. No quiero con esto decir que es el valor de la familia tradicional, no, 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 para nada. Pero la novela tiene padres y tienen madres que sufren mucho. Y hay un momentico, van a verlo cuando la lean, que uno de estos jóvenes consigue un permiso para ir a ver a sus padres y de repente llega el hijo que es de la célula y entonces la mamá le dice, ¿qué quieres que te haga de comer? Y entonces dice, ¿quieres unos huevos fritos? Y el padre dice, ven, haz los dos huevos fritos. Y el niño guerrillero le dice, sí, me encantaría. Es que vos hablabas de la dimensión familiar. Todos somos muchas cosas al mismo tiempo. Cada uno de nosotros es muchas cosas al mismo tiempo. Y estos chicos voluntariamente se construyeron como revolucionarios, punto, fin. Solo somos revolucionarios. Y eso me parece que les generaba inevitables tensiones, porque eran chicos de 20 años. Entonces, ¿cómo era ser revolucionario y novio? ¿Cómo era ser revolucionario e hijo? ¿Y estudiante? ¿E hincha de fútbol? ¿Cómo era esto de tener que no poder ir a ver nunca a tu equipo porque estabas en una vida clandestina? Y esos padres, sobre todo en la Argentina, fue muy marcado. Sus padres no pensaban como ellos, en general. Sus padres pertenecían a una Argentina de cuño liberal a la que le había ido bastante bien. Muchos eran hijos o nietos de inmigrantes europeos que habían llegado sin nada de riqueza, sin nada de educación y que habían progresado en la Argentina. Entonces, sus padres no estaban incómodos ni con el capitalismo. La Argentina de 1975 tiene el 4% de pobres. Disculpen que les dé el dato. 4% de pobres. Entonces los papás de estos chicos decían, ¿de qué revolución me hablas? De ahí esa diferencia y esa... Hoy la Argentina tiene el 50% de pobres. 50 años después, 46 puntos porcentuales de diferencia. Mira. Estaba buscando ahorita porque en uno de estos capítulos polifónicos precisamente, padre y una madre dice,
o de pronto no lo veo porque es que soy tu padre, tal cual. Es decir, es ese cambio generacional que estás diciendo y cómo eso está presente. Preparen sus preguntas porque vamos a abrir espacio. Yo tengo todavía unas y que no puedo perder la oportunidad, Eduardo, de hacértela. Tú eres historiador y eres novelista. Ya hemos hablado de todo lo que consigue hacer la literatura, porque pues lo hemos todos sentido y ustedes tanto como yo. Pero hay una pregunta que siempre me parece interesante y sobre todo con novelas que se meten con temáticas de lo que podemos llamar la memoria histórica o la novela histórica o cuando la novela se propone echar ojos, echar una mirada con todo esto que nos has dicho. ¿Cómo ves tú ese diálogo entre la historia y la novela, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahorita y con los perfiles que estamos viendo ahorita y con las emociones y todas subjetividades que estamos viendo hoy en día? Yo creo que son dos aportes diferentes, el de la historia y el de la novela. La historia es una ciencia que intenta construir un conocimiento verdadero. ¿Le cuesta mucho más que a las ciencias naturales? Sí, pero lo intenta. Y sus metodologías y sus instrumentos y sus fuentes son racionales. Lo que no significa que la literatura no te permita otra manera de acercarte a las cosas, que lo enriquece, que lo completa, que lo vuelve más complejo también. Eh, Esa es mi sensación o esa es mi búsqueda. Yo no creo que la literatura supla a la historia, pero precisamente desde la libertad de que no es la verdad, de que no pretende ser la verdad, nos permite como lectores hasta acercarnos con menos prejuicios, porque la ciencia no, tiene otra dureza y pretende otra dureza de nosotros como lectores o como estudiosos. La literatura no, es un juego, en el mejor de los sentidos. Es un juego, eh, es algo que plantamos acá, es un juego narrativo, narramos algo. Y mientras narramos, la vida es esto. La vida si no, no se podría entender cómo uno se mete dentro de un libro y ríe, llora, piensa, sufre, empatiza, desea, teme. Son todas emociones lo que acabo de decir. Y te lo provocan 30 signos combinados. Bueno, ese juego me parece que es enormemente enriquecedor hacia lo otro y le da una plasticidad complementaria muy interesante. Hay una serie de novelas, pues, yo sé que hay muchas, pero una serie de novelas que mientras te leía tenía detrás y había una particularmente de una escena que es Patria de Fernando Aramburu, que es un momentico en el que el hermano, ahorita no recuerdo los nombres de los hermanos, que es Gorka y el lector, ¿verdad? Gorka el lector es el que está veneta y está yendo y un momento le dice al hermano, es que tú no eres lo suficientemente revolucionario, porque tú te la pasas aquí sentado leyendo. Dice, tienes que salir a manifestarte. Entonces el lector le dice, vale, vale, listo, está bien, yo salgo. Entonces es muy gracioso ese capítulo porque entonces muestra como el hermano menor sale, va, grita, echa las banderas y a las 6 de la tarde está otra vez con su novela abierta, leyendo y volviendo, diciendo como que hice la tarea. Y bueno, y hay otras, y sobre todo esa novela, porque siento que esa parte de la amistad, algo que a lo que no hemos llegado y espero que lleguemos ahorita. Eh, hay muchas más, pero puesto que yo sé que aquí hay personas que te están escuchando y luego en la audiencia de Paredro también, ¿hubo alguna novela, Eduardo, que de pronto tuvieras tú como referencia o algo para poder entrar en esto? ¿O alguna que recomendaras para quien le interese Mira, esta esta que has perspectiva? mencionado de Patria me parece una muy buena novela. Es un muy buen antecedente en esto de la, la vida íntima, esas vidas íntimas. Lo que pasa en Patria es que lo lleva a un pueblo y al enfrentamiento entre dos familias, y entre dos amigas, y cómo el ambiente del pueblo se va enrareciendo para una de esas dos familias, pero me parece que está muy buena en eso de generar esa intimidad. Hay una novela estupenda para mí de un argentino que es Osvaldo Soriano, que se llama No habrá más penas ni olvido, que es un verso de un tango de Gardel, que
sitúa parte del enfrentamiento violento de la Argentina de los 70 es entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Pero es un enfrentamiento sangriento. Es una novela de 120 páginas, está ambientada, pongamos, en el 74, en un pequeño pueblito rural, pero que tiene esta maestría de llevar el enorme conflicto nacional a un pueblo. No habrá más penas ni olvido. Está escrito 1 año y medio después de los acontecimientos, lo cual le suma genio a su autor. Porque una cosa es entender las cosas 50 años después y otra cosa es entenderlos 15 meses después. Yo estoy seguro que no tengo esa capacidad para entender nada. O sea, lo poco que entiendo tiene que haber pasado mucho tiempo. Por eso me genera mucha admiración esa gente que entiende rápido. Se las recomiendo mucho. Bueno, y mi última, muchas gracias por la recomendación, que la hayan anotado. Y ya mi última pregunta para pasar a preguntas del público. Acabas de hablar trajimos estos dos personajes de Patria para hablar de la amistad y la amistad que se rompe. Pero tu novela, al contrario, es una amistad duradera, es una amistad a pesar de las inclemencias. ¿Fue esto algo que se propuso desde el principio, Eduardo, o fue algo que tú sientes que dentro de la escritura fue saliendo como respuesta? Mira, yo supongo que a lo largo de van no sé cuántos cuentos publicados y unas cuantas novelas, aunque uno intente cambiar, creo que hay ciertas cosas de nuestro modo de ver el mundo que se plasman en lo que escribimos, como una especie de huella digital que está. No hay manera de cambiar la huella digital. Entonces me parece que hay cierta manera de ver la realidad, cierto sentido trágico, um, cierta idea de la pequeñez de nuestros alcances y nuestras posibilidades que medio que se me impone y se le suele imponer a mis personajes. Y frente a esa fatalidad, es probable que los afectos familiares y los afectos de la amistad tiendan a aparecer en mis personajes como mínimos anclajes para resistir a esa realidad hostil de la que hablaba antes. Entonces, me salen novelas donde hay gente que quiere a otra gente, aunque sean al mismo tiempo unos energúmenos sanguinarios. Cada quien se pone, los puede ver como energúmenos sanguinarios o como amigos fieles o como energúmenos sanguinarios que son, entre otras cosas, amigos fieles. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo llego hasta acá. Abrimos preguntas del público, si alguien tiene. Son dos preguntas muy rápidas, ¿sí? De pronto una un poquito más compleja que la otra. Pero la primera va referida, sobre todo pues remontándonos a la década del 70 y hablando sobre, mencionábamos acá en el conversatorio, sobre lo fugaz que fue la guerrilla, lo fugaz que fue la violencia En en Argentina. la Argentina, exacto. A comparación de Colombia, sabemos que nosotros tenemos un proceso un poco más distorsionado respecto a eso, se ha prolongado más en el tiempo la violencia, pues desde el 45 y todo esto. Pero se me hizo mucho eco pensar en esto cuando lo mencionaste, hablemos del 75 en particular, cuando los montoneros y el ERP pues están en esta guerra. Antes de la intervención de la Junta Militar en el 76, tenía la pregunta de, se sabe por algunas memorias que dejó Santucho, que la intención era desestabilizar en ese momento al Estado para generar una guerra civil y de pronto poder aprovechar esa situación. Entonces mi pregunta va referida, ¿consideras que la violencia sí fue tan fugaz gracias a eso, a la intervención de la Junta Militar? ¿O qué hubiera sido de la Argentina si esta guerra civil se hubiera permitido sin la intervención de la Junta Militar? Hubiéramos tenido también probablemente en un proceso de la Argentina una guerra extendida, una violencia un poco más longeva. Mira, como profesor de historia, me cuesta mucho el contrafáctico de pensar qué hubiera pasado si. Sí. Prefiero situarme. Es verdad que las organizaciones armadas buscan una revolución social, aunque a veces se ha dicho de ellas que buscaban la instauración de la democracia, que luchaban contra la dictadura. No, uno lee sus documentos y lo que buscaban era la revolución social. Ahora, para 1976, pero antes del golpe, te diría,
Su divorcio con la sociedad es enorme. No tienen apoyos sociales. Mientras 4 o 5 años antes se los ve, como hubo otro gobierno militar, mucho menos violento, hasta el 73, en el 70, en el 71, en el 72, sus acciones eran leídas por la sociedad en general como estos chicos son violentos, pero están buscando recuperar la democracia. Lo que queda claro del 73 al 76 es que no. Y ahí es notable el divorcio que hay entre la mayoría de la sociedad. Entonces, me atrevería a pensar, con lo riesgoso que es, que no había mucho lugar, porque eran grupos muy pequeños. Repito, chicos de clase media, universitarios, muchos de ellos, de grandes centros urbanos, con mínimas vinculaciones con los sectores pobres de la ciudad y nulos con los sectores pobres rurales. Sectores pobres rurales que además son enormemente diferentes a los de otros países, como puede haber sido, como es Colombia, o el tema FARC, etcétera, en Colombia, o Sendero Luminoso en Perú, o la propia Cuba de, de los años 50, y nada que ver. Por eso no le veo. No hubieran tenido como futuro, pues hubieran Me caído en parece declive que por una no. falta de apoyo Tómalo con social. pinzas porque es muy difícil hablar de lo que no pasó. Claro, entiendo. Gracias. Bueno, y la segunda pregunta, pues es más referida al tema actual y a la militancia, que es una pregunta que me surge. Yo veo mucho sobre Milei, porque si hay un personaje que tiene que tener memes en internet, es Milei, definitivamente. Sus videos es todo un personaje. Y bueno, yo miro mucho los comentarios, me gusta mucho mirar la reacción de la gente frente a estas actitudes que tiene Milei en cámara. em, y vi una que me generó mucha particularidad, que decía lo siguiente: no importa, habías hablado, en el conversatorio se habló también de que esa mentalidad de aquella década era de nosotros pensamos, morimos y moríamos, matamos y matábamos, ¿sí? Y pensaba en lo que había leído, una persona escribió en uno de los comentarios algo como: a mí no me importa morir, gracias a, pues, a las nuevas políticas que está adoptando Milei y todo esto, no me importa sufrir ahora y morir pues, porque obviamente Milei fue abierto y lo dijo, la vamos a pasar mal, y él mencionaba: no me importa morir ahora sabiendo, si sé que mis hijos van a tener una mejor Argentina. Entonces me generó mucha curiosidad ese comentario, y yo me puse a pensar cuando estaban hablando ahorita, no es un tipo de militancia, quizás no tan extrema llevada a la violencia, pero sí llevada a aceptar que estás dispuesto a morir por una causa con por el beneficio que pueda generar más adelante. Entonces, ¿no es un tipo de militancia, digamos, en redes o algo así? Yo creo que hay numerosas militancias hoy en día. Es verdad que eh, a favor de diferentes posiciones, aunque tienen otras estrategias diferentes, a veces son callejeras, eh, a veces son virtuales en las redes. Eh, Creo que en esta etapa de América Latina las militancias violentas no están en auge, eso me parece que es claro. Hoy en día la violencia no se ve como una herramienta legítima de acción política en general. Y eso me parece, en lo personal, un avance. Me parece que es algo bueno. Eh, Medio que está fuera de discusión. Es más, la manera en la que se defienden algunas de esas experiencias es justamente quitarle su lado violento, como para que la juventud actual se pueda identificar más fácilmente con ellas. Pero indudablemente son otras militancias. Es una gran duda que hay en la Argentina, pero la hay en cualquier lado, es decir, y uno la vive también en su vida personal. ¿Cuánto sacrificio estoy dispuesto a hacer o cuánto sacrificio valdrá la pena hacer y cuánto será inútil? Es trágico, pero es inevitable que nos lo preguntemos. Ojalá esa persona que escribía eso dentro de unos años pueda decir, valió la pena. Eh, En la Argentina hace muchos años que las cosas, vuelvo al ejemplo que te decía, no al ejemplo, la cifra. En 50 años pasamos del 4 al 50. Eh, Evidentemente hemos hecho un montón de sacrificios, muy inútiles, Muchas gracias. de nada. Buenas noches. Bueno, algo que mencionabas ahorita sobre los guerrilleros, decías que ellos querían ser retratados como lo que fueron y que no querían que se les borrara ese rastro de violencia que habían cometido.
Me parecía muy paradójico porque en Colombia, por el contrario, pasa, o sea, pasa totalmente lo distinto, ¿no? Y es que muchos de estos guerrilleros no quieren ser contados a través de esa violencia que cargan. Entonces, justamente pienso pues que porque están siendo juzgados en este momento y en este proceso de, histórico en Colombia, básicamente tratan con eufemismo cosas que cometieron, violencias que cometieron, incluso otras las niegan. Esto, mm, te pregunto, ¿tendría que ver un poco el hecho de que estas guerrillas están todavía presentes, no como guerrillas, pero digamos, estamos todavía en ese proceso de transición, el hecho de que haya sido una guerrilla más larga? em, También si uno para acercarse a esa verdad histórica tendría que verla desde cierta distancia, de pronto la gente que entrevistaste dejó hace mucho tiempo de ser guerrillero y hoy los que están en ese proceso de transición no tienen nada de haber salido de la selva y del el proyecto que tenían, el proyecto político y el que pues que guardaban. Entonces, ¿será que habría que alejarse mucho más para poder contar de verdad la historia? O sea, queda más difícil contarlo viviéndolo actualmente. Bueno, creo que en tu propia pregunta está implícita tu respuesta, tu idea, y tiendo a coincidir en que una cosa es juzgar, pensar, escribir algo cerrado hace no menos de 45 años, por no decirte 50, que algo que todavía está tan presente. Eh, con un elemento adicional, la memoria no es la historia. Una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Lo siento, pero cuando digo lo siento es, en un montón de países se reivindica la memoria como si fuera la historia. No sé lo que pasa aquí en Colombia y no quiero ser imprudente, pero estoy pensando en algunos otros casos o en la propia Argentina. Ambas cosas son necesarias, pero la memoria no es la historia. Digamos, cada uno, la memoria es una aproximación sentimental, emocional a las cosas. Y, e inevitablemente parcial, tergiversada, porque uno, para tolerar la vida, tiene que entenderla de cierto modo, para tolerar lo que ha pasado o lo que ha hecho. Ahora, la historia, por eso es otra cosa, es un esfuerzo de comprensión racional. Sí lo que pasa es que la memoria se ejerce de inmediato y se narra todo el tiempo, aunque vaya cambiando, o no, porque a veces se cristaliza y se deja como una bandera para que nadie discuta. Pero por eso es tan importante la labor de los historiadores, para distanciarse de esas memorias, eh, que no significa reemplazarlas ni anularlas, porque todos tenemos derecho a la memoria. Pero no está bueno cuando se pretende elevar a la memoria a la versión final sobre la historia, porque no entendemos. Y cuanto menos, insisto, somos un bicho que vive en un mundo confuso. Si no entendemos el pasado, es más confuso. No porque la historia se repita, no se repita, porque no vayamos a cometer errores, porque vamos a seguir cometiendo errores. Pero el ser humano tiene esta posibilidad de verbalizar el tiempo y transmitir conocimientos. Y eso nos da una ventaja suprema en relación a las otras especies. Pero nos da una ventaja suprema si somos capaces de tomar distancia con nuestro cerebro de lo que sentimos, me parece. Buenas noches, mi nombre es Selvia Soler, vengo de una biblioteca pública de la Procuraduría General de la Nación, invitadas acá por la universidad. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer esta bonita charla, muy motivadora, por supuesto. Nosotros estamos pasando por un proceso de verdad. Y hay unas palabras que durante el conversatorio me llamaron mucho la atención cuando justo hablas de que el arte es libre.
Y contrario a esa libertad, la arrogancia es esclavitud. Quisiera que nos hablaras un poquito más de la arrogancia. Mira, a lo que trataba de aludir es, los seres humanos vivimos sometidos a un montón de fuerzas superiores a nosotros, en un montón de ámbitos. Hay un montón de cosas que no podemos cambiar. En ese sentido hablaba de que nos pueden esclavizar, pero son inhabitables. Nos esclaviza la naturaleza, nuestra finitud, imposiciones sociales, dificultades económicas, perspectivas personales, traumas, todo lo que vos quieras. El arte es algo que hemos inventado para soltarnos. Eh, entonces, cuando alguna gente muy deseosa de bajarnos línea, no sé si aquí se usa esa expresión, en Colombia se entiende bajar línea, lo que eh, quiere bajarnos línea con el arte, la sensación mía es, momento, justo uno de los pocos lugares donde podemos ser completamente libres, me vas a impedir la libertad y me parece que no está bueno. Eso es un poco lo que trataba de transmitir. Distinto es, decía, en un ensayo donde vos me das tu opinión concreta, sólida sobre tal tema, sí, ahí es diferente, pero no entraría en esto de la literatura de ficción que estamos hablando. Gracias, lindo espacio. Y me surge una inquietud, sobre todo con la novela de tipo histórica, porque, y más en nuestro país, tenemos mucha historia que contar. Y los jóvenes, de por sí tenemos fuego en nuestro corazón. Hablabas tú y decías, dejo a libertad para que las personas le pongan la voz, el sentimiento y tengan un criterio propio del personaje que quieres hacer en el libro. Pero resulta que en nuestro país sucede que aparecen muchos libros de tipo histórico contando la historia y entonces nuestros jóvenes terminan idealizando y volviéndolos héroes a personajes que realmente no lo son. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que nuestros jóvenes pues, sepan que esto no fue bueno, que esto no es para idealizarlo? Y una segunda pregunta, ¿fuiste independiente o eres independiente de Farid o de Palomo Zurriaga? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, eh, si, digamos, si yo defiendo la libertad, mal podría decir que, suponte, no pueda escribirse una literatura histórica muy sesgada. Bueno, cada cual escribe lo que quiera. Sí me parece importante, no sé, y eso es una ignorancia completa mía, qué tan buenos son los estudios historiográficos, o sea, los estudios serios de la historia reciente de Colombia. Como para... En Argentina es muy importante eso. Mi novela, eh, así como hablé con exguerrilleros y víctimas, debo haber leído unos 40 libros académicos sobre la violencia revolucionaria, pero que yo los leí porque afortunadamente existen. Es verdad que casi nadie los lee porque es el mundo académico. Y eso nos lleva a otra cuestión importante que es cómo el conocimiento sale del mundo académico hacia la sociedad en general. Y eso es un desafío para la divulgación. Siempre hacen falta buenos y serios divulgadores. Serios en tanto sepan, pero buenos en tanto sean agradables, dinámicos, didácticos, etc. Y en cuanto a tu otra pregunta, eh, soy completamente de los dos, porque esta es una de fútbol. El Palomo Zuriaga y Farid Mondragón fueron dos eh, hermosos jugadores que tuvo colombianos ambos que jugaron Independiente, salieron campeones, Farid como arquero, el Palomo como delantero,
que fueron algo hermoso. Bueno, el palomo tiene el agregado mítico de no estar entre nosotros. Entonces, cuando se cumple la fecha de su muerte, se llenan las redes sociales de la gente independiente de referencias al palomo. Por suerte, Farid todavía está. Pero los dos. Pero voy a terminar aclarándote en paralelo, no pensamos lo mismo de Aguilar. No se lo digan a Aguilar para que no se nos ponga mal, pero no pensamos. No, para que no digan tampoco que todo colombiano que ha ido a jugar Independiente nos ha dejado un recuerdo estupendo. No. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la charla y a Camilo. A propósito del fútbol, no sé si es la última pregunta, creo que falta alguien más. Eh, ¿El Mundial de Messi o la octava de Independiente? ¿Cómo, perdón? ¿Cambias el Mundial de Messi por la octava de Independiente? No, porque me pareció muy importante, digamos, seguramente entre ustedes habrá mucha gente futbolera, en Argentina también lo somos. Nosotros tuvimos la fortuna de salir campeones del mundo y yo disfruté un campeonato del mundo con 10 años y otro con 18 años. Y mis hijos, mi hija tiene 23, mi hijo tiene 27, no lo habían hecho. Entonces, ese diciembre del 2022, verlos crecientemente ilusionados, crecientemente entusiasmados frente a la posibilidad de vivir eso, eh, yo la verdad que no lo cambio. Cuidado, yo no lo cambio. A lo mejor ellos dos lo cambiarían. Y a lo mejor mis hijos, que también son independientes, te dirían, no, papá, preferimos la octava Libertadores. Pero yo, yo les deseo más esto, porque aparte en un país tan dividido y tan enojado, fue algo hermoso. No tenemos nada en común los argentinos que nos hermane, salvo dos cosas. Una es la selección. Y salieron 5 millones de personas a la calle a cantar y saltar. Nadie vio a los jugadores de la selección porque no pudieron llegar en medio de una multitud de 5 millones de personas y todo el mundo fue feliz. Y eso me parece que no es menor. La otra cosa, fíjense, paradójicamente, es un territorio, que son las Islas Malvinas. Territorio que Argentina reclama, guerra en 1982, guerra perdida en 1982. Eso te diría que es la única otra cosa que, que nuclea a los argentinos y que nadie se atrevería a no considerar una causa nacional. Ustedes, no sé si ubicaron durante el Mundial que los argentinos cantaban siempre un cantito. Decía, muchachos, muchachos habla de fútbol, Messi, Maradona, Brasil, y menciona las Malvinas. Fíjense cómo el arte popular de un cantito, la única mención extrafutbolística de ese cantito es los pibes de Malvinas. Fíjate qué imbricado que está con ese pasado. ¿Nos queda alguna pregunta más? Sí. Bueno, muchísimas gracias Eduardo y Camilo por compartir estas reflexiones y llevarnos a imaginar otras tantas. En Colombia, un país que ha sufrido un conflicto armado por años y décadas y generaciones, desde la academia hemos reflexionado en algunos espacios, he tenido la oportunidad de compartir sobre el imaginario social, este fenómeno en el de que nos sentimos en un privilegio, en una burbuja, y sobre todo nosotros que estamos acá en la ciudad, llenos de privilegios y no estamos en el campo o en la periferia del país, nos sentimos que eso hubiera pasado. Y creo que eso nos hace una Colombia inhumana, insensible y que de pronto toda esa trayectoria histórica no la sentimos. Y que somos más militantes dada la proximidad o la afectación que tenga esas causas en nuestras vidas directas. Dada este fenómeno de todo este imaginario social frente a cómo yo reacciono y soy sensible como país y como miembro de una sociedad ante
todos estos fenómenos de violencia. ¿Cómo entra aquí o cómo es el rol de la novela? ¿Aporta, no aporta, sensibiliza? Quisiera que nos compartieras esa reflexión en torno a esto, por favor. Mira, hablamos en varios momentos de esta conversación de esta idea mía de la literatura como un ámbito de libertad y sobre todo la pienso para quien lee. Entonces me cuesta pensarle una función definida. Sin embargo, ojalá leer esta novela te deje pensando sobre esa gente, todos los que vivieron en esa Argentina hace 50 años. Eh, con que te deje pensando, para mí es suficiente y no hace falta ninguna otra cosa, pero ese sería como mi deseo con ese grado de vaguedad. Bueno, mi pregunta cambia abruptamente el tema, pero es una duda que tengo. Siempre he admirado como la capacidad que tiene un escritor de meterse en la piel de un personaje y como convencer, así como me lo está contando esa persona. Y con Eduardo me pasó particularmente en una novela que es Lo mucho que te amé, que pues es contada desde la visión de una mujer. No sé si como comentario, como pregunta, pero pues me parece sorprendente como esa comprensión de las emociones visto pues desde la visión del género opuesto, pero que logra ser tan convincente que, verdad, si tú no lo sabes, tú crees que estás leyendo a una mujer. No sé, bueno, ¿cómo se logra eso? Eh, bueno, yo creo que hay un elemento importante cuando uno escribe ficción que es observar y escuchar. Para construir tus personajes me parece que es algo importante. Después hay otra cosa, que es muy lindo jugar a ser otras personas. ¿Viste lo que dicen los actores, las actrices que se convierten en otros? Los escritores también nos convertimos en otros, pero nos lleva más trabajo, porque los papeles no están escritos. Y cuando uno empieza una novela, no conoce a esa gente. Yo empecé a escribirlo, mucho que te amé, en tercera persona. Ofelia piensa, Ofelia siente, Ofelia dice, Ofelia teme. Ahora, pasa un mes, pasan 3, pasan 5, y en algún momento yo soy Ofelia. Entre lo que puedo conocer, porque además hay otra cosa, soy un ser humano, aunque sea un hombre. Y a veces nos cuesta darnos cuenta de esos, no son puentes, porque los puentes son más visibles, esos túneles de humanidad que nos conectan. Pero claro, sí era mucho más importante, digamos, era necesario por una novela que tiene que ver con la culpa, con la mirada social, con la condena, etcétera, que fuera una mujer, simplemente porque un tipo hubieran dicho, ah, qué tipo, qué piola que es, qué vivo. Entonces, pero es un ejercicio que para mí fue extremadamente enriquecedor al final. Eh, Te diría que convertirte en otras personas por un rato o por unos meses es sumamente enriquecedor, sobre todo para tu futuro, digo, para cómo sos después. Bueno, muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí compartiendo con Eduardo. Sigo mucho su obra y de verdad que para mí es un privilegio, repito. No me podía ir de aquí sin preguntarle sobre la pregunta de sus ojos y la película, ¿sí? Sí. ¿De dónde surge ese cambio de escenario en la que, desde mi humilde opinión, es una de las mejores escenas de la película y del cine latinoamericano, cuando aparece el paneo llegando a la cancha del Ducó, donde Isidoro Gómez está con la barra de Racing alentando a su equipo? ¿Cómo surge ese cambio de escenario en el debate del guión de la película? Y la segunda pregunta también tiene que ver con eso. ¿Por qué Isidoro Gómez es de Racing? ¿Tiene que ver algo con el tema independiente o de dónde nace eso? Bueno,
Hay muchas cosas cuando uno se pone a escribir un guión juntando un escritor literario con un director de cine, como hicimos con Campanella, donde la persona que es del mundo del cine te aporta necesidades o ventajas propias del audiovisual. Entonces, la escena de la detención en la novela era diferente, era mucho menos majestuosa. Además, a Campanella le gustaban mucho mis cuentos de fútbol. Yo esa novela, a propósito, no le había puesto nada de fútbol, como para no quedar tan situado siempre con el fútbol y siempre con el fútbol. Y bueno, y Campanella me dijo, por favor, metámosle fútbol. Pero Campanella me dijo también, cuando me contaba esa escena, cuando todavía no estaba escrito el guión, él me decía, vamos a hacerlo en un estadio, porque yo me imagino un partido nocturno, vengo con la cámara y yo me quería morir, porque yo te planteo la objeción literaria. La ventaja que tiene un libro y la desventaja es que uno marca el ritmo de la lectura. Una película, salvo que estés en tu casa, ahora que es el tiempo de las plataformas, y uno sí puede parar una película aquí cada 15 segundos, pero no la detiene, aún así, ni hablar en el cine. La narrativa audiovisual te marca el ritmo, entonces si hay algo no del todo sólido, la narrativa audiovisual te lleva, la literaria no. Si hay algo que no es sólido en un libro, vos haces esto. Retrocedés 5 páginas y lo destruiste. Pregunto, ¿te parece muy razonable encontrar a un tipo en una tribuna donde hay 10.000? Más allá de que haya una serie de escenas que van a la casa de la madre, uno de los tipos se lleva unas cartas, en esas cartas hay unos apellidos, esos apellidos no significan nada hasta que significan, y cuando significan, ¡pum!, llegamos al Ducó con el plano nocturno. ¿Pero por qué? Porque a vos te trasladó la emoción hasta ahí, la revelación, y como de la revelación vas a el estadio lleno, tus objeciones racionales quedan en segundo plano. Pero yo te lo pregunto hoy, ¿es muy lógico encontrarlo entre 10.000? No. Pero eso es lo que tiene el cine. Y se resuelve perfecto. Y la verdad que quedó maravillosa la escena. Pero es inverosímil. Es mucho menos verosímil que lo agarren de casualidad en un tren. Y tu segunda pregunta. Eso tuve que escribir todo eso que te digo, todas esas escenas para la película, porque no estaban en la novela original. Por motivos que no los quiero cansar, porque aparte tenemos que terminar, en Argentina hay 5 clubes grandes. Boca y River son demasiado masivos y sus viejos jugadores son conocidos. Entonces, donde se escucharan esos apellidos, sobre todo la gente mayor iba a decir, pero esos son jugadores de River o son jugadores de Boca. San Lorenzo, que es otro de los grandes, no tenía ya su viejo estadio y el partido se supone que se sitúa en 1975. Y ahí me quedan Independiente y Racing, pero me quedan por descarte. Y sinceramente, a mí me gusta pensar que la gente independiente es maravillosa. Entonces, hacer que un violento con las mujeres, violador y asesino, sea hincha de Independiente, jamás. Esa fue mi... Entonces lo hicimos que fuera de Racing. A los de Racing no les molesta, están contentísimos. Allá ellos con esa moral. Cerramos así, Eduardo. Muchísimas gracias y muchas gracias para ustedes también. Gracias, muy Bueno, amable. Eduardo, Camilo, grandiosos, de verdad. Gracias.